¿Sí? Sylvie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salut Mar, j'appelle car j'ai un problème. ¿Qué? ¿Cómo que un problema? ¿Qué problema? Je dois écrire un courriel en espagnol d'accompagnement de ma candidature. C'est compliqué pour moi. Pero entonces eso no es un problema. No te preocupes, lo vamos a solucionar ahora mismo. Yo te voy a decir exactamente qué pasos debes seguir para escribir el correo que acompañará tu solicitud. Y a ti también te lo voy a enseñar, ¿eh? Hola, soy Mar Lorente, profesora de español, y en este vídeo te voy a enseñar a escribir un email formal que te puede servir para encontrar trabajo en España, para buscar alojamiento, para comunicarte con tus profesores de español. Además, en la prueba del examen DELE hay una actividad que consiste en redactar un email formal. Así que vamos allá. Por cierto, si te quedas hasta el final del vídeo, te diré cómo conseguir una ficha resumen para que puedas escribir tus correos electrónicos sin problema y algunos ejemplos, completamente gratis. Antes de comenzar, me gustaría darte 3 consejos simples pero muy importantes a la hora de escribir o redactar un correo electrónico formal en español. Lo primero es que no te bloquees, sobre todo si estás en el examen DELE. Muchos alumnos tienen miedo al folio en blanco. En este punto, lo más importante es que ese miedo no te paralice. Escribe tus ideas y así tendrás una visión general de lo que quieres escribir en tu mensaje y te resultará más fácil expresarlo correctamente. Segundo, respeta el registro a lo largo de todo tu mensaje. Es decir, si comienzas el correo diciendo "estimados señores" y hablando de usted, no puedes al final del mensaje tutear al destinatario. Debes seguir ese mismo registro formal en todo el mensaje. Y tercero, no olvides revisar tu ortografía y que tu mensaje sea lógico y coherente. Asegúrate de que están todas las ideas que querías expresar en tu mensaje. Y ahora vamos con lo importante. ¿Cómo escribir un correo electrónico formal? Lo primero que vamos a ver es el asunto. Bien, el asunto es muy importante porque es lo primero que va a leer el destinatario de tu mensaje cuando lo reciba. Así que es muy importante que sea corto y preciso. Debes escribir ahí un resumen de lo que quieres con ese mensaje. ¿Cuál es tu objetivo con ese mensaje? Por ejemplo, en este caso vamos a escribir solicitud puesto de trabajo. Es solo un ejemplo. Si conoces el puesto que quieres pedir, podrías poner solicitud vacante de camarero, por ejemplo. ¿Cómo saludar en un correo electrónico? Lo siguiente que debemos hacer es saludar. Para ello, debemos preguntarnos: ¿a quién se dirige mi mensaje? Depende de la persona a la que nos vayamos a dirigir, escribiremos el saludo de un modo u otro, saludaremos de un modo u otro. Por ejemplo, cuando yo les escribo a mis alumnos, les digo: estimados alumnos, 2 puntos. También podría decirles: queridos alumnos, 2 puntos. Y a continuación, el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, como es para buscar trabajo, podríamos decir: estimados señores, si no sabemos a quién se dirige el mensaje. Pero si sabemos quién es la persona que lo recibirá, podríamos escribir señor o señora más el apellido del destinatario. El cuerpo del mensaje. Lo primero que debes hacer en el cuerpo del mensaje es decir quién eres y por qué le escribes a esa persona. Es lo primero que el destinatario se va a preguntar. Así que, ¿quién eres? Pues mi nombre es... Y en este caso vamos a poner el nombre de mi amiga, Sylvie Nicolás, y le escribo porque he visto que en su empresa, aquí también si lo conocemos podríamos escribir el nombre de la empresa, están realizando un proceso de selección. En muchas ocasiones es ideal que puedas dar algún dato de ti que guarde relación con el puesto de trabajo al que quieres optar o con la razón que te lleva a escribir. Por ejemplo, soy Antonio Pérez y he visto su anuncio en una página web. ¿De acuerdo? Bueno, ya sé por qué me escribes, sé un poco quién eres
para mí o qué puedo saber de ti para identificarte un poco mejor. En esta parte es muy importante, como yo diría, que no te enrolles. Tienes que ir al grano, ve directo a decir lo que quieres decir. Sé breve, pero trata de expresar ordenada y correctamente todas tus ideas. Separa esas ideas principales en párrafos. Puede que solo haya una idea principal, pero si son varias, es importante que las separes en párrafos para que el texto sea fácil de leer. En esta parte pueden ocurrir diversas situaciones. Lo normal es empezar el mensaje por contacto con usted porque me pongo en contacto con su empresa debido a que contacto para me gustaría más algún verbo en infinitivo. Hay muchas posibilidades, puede ser que necesites pedir información o dar información, puede ser que quieras agradecer algo a alguien o disculparte, puede ser que quieras aceptar o rechazar alguna invitación o algún trabajo. En este caso vamos a escribir algo así para nuestra solicitud de trabajo. Me gustaría transmitirle mi interés por ocupar este puesto y le adjunto mi currículo para que pueda comprobar que mi carrera profesional se adapta a la perfección. No olvides que para que tu mensaje tenga sentido y coherencia tendrás que utilizar conectores textuales formales que se adecúen al registro de la lengua que quieres utilizar en tu mensaje, en este caso el registro formal. Así que presta atención y no uses cualquier conector. Y por último, las fórmulas de cierre. Para finalizar nuestro mensaje tendremos que escribir una fórmula de cierre. Tendrás que mantener el mismo registro, así que utilizaremos alguna fórmula de cortesía. Puede ser tan simple como espero su respuesta y después la despedida, un saludo, coma y tu nombre debajo como firma. O podemos, ser un poco más formales, ser un poco más extensos y escribir algo como me mantengo a la espera de su respuesta o a la espera de su respuesta, coma, le saluda atentamente, y la firma. Podemos hacerlo de muchas formas, pero lo más importante es utilizar una fórmula de cierre adecuada que indique a nuestro destinatario qué esperamos. Pues en este caso, que buscamos un trabajo, yo voy a escribir quedo a su disposición para cualquier información que desee ampliar. Gracias por su atención. Y por último, la despedida, saludos y la firma. En este caso, Silvi Nicola. Pero si tú, por ejemplo, necesitabas que te ayudasen con algún problema, podrías escribir espero que puedan solucionarme este problema cuanto antes. Todo depende mucho a quién escribamos nuestro mensaje. Hay fórmulas de apertura y de cierre mucho más formales, pero es importante que entendamos que en España, no hablo del resto de países de Hispanoamérica, en España no solemos utilizar fórmulas de cortesía tan elevadas en circunstancias normales en las que usamos un registro formal. Podríamos decir que es un registro formal, pero no tan formal. Y es importante saberlo y entender que cuando algunas personas se dirigen a ti, pues te están tratando con respeto a pesar de no utilizar un registro de la lengua tan formal como podrían utilizar para el nivel de confianza que hay entre vosotros. Por esta razón, podemos hablar, y en algunos artículos se habla, de los emails, de los correos electrónicos semiformales. Pero, ¿qué son los correos electrónicos semiformales? Bueno, es una forma de expresar esta manera que tenemos de dirigirnos a personas que no conocemos, por ejemplo, en el caso de España, sin hablar de usted. Bueno, hablar de usted es muy importante cuando no conoces a alguien. Sí,
Ciertamente es importante mantener un registro formal, pero en España hace muchos años que se empezó a tutear cada vez más, incluso se puede escuchar cómo se tutea a gente mayor, a gente de edad avanzada y bueno, al final se mantiene el respeto, pero tuteamos mucho más y se puede comenzar un email a un profesor con un buenos días, Santiago, 2 puntos. Y bueno, hay un nivel de confianza suficiente, entendemos en España, como para escribir así y tal vez tutear en el cuerpo del mensaje. Entonces puede ocurrir que un profesor también os escriba en este registro de la lengua y bueno, es algo habitual en España, así que no debería resultaros extraño en absoluto. Espera, lo prometido es deuda, así que te voy a dejar en la descripción y en los comentarios el enlace para que puedas descargar la guía y algunos de los ejemplos de correos electrónicos formales. Simplemente tendrás que dejar tu dirección de correo electrónico y ya podrás descargar la guía completa. ¿Os imagináis que puedo hacer esto con un reloj normal sin pilas? Oye, si quieres seguir aprendiendo español, te dejo otro vídeo muy interesante aquí.